Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la parlamentaria andaluza por la provincia de Almería del Partido Socialista, Noemí Cruz. Noemí, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Es un placer para nosotros una vez más que estés aquí con muchos temas encima de la mesa. Vamos a intentar en estos próximos 25 minutos podamos darle luz a todos. Comenzamos como estoy comenzando con todas las entrevistas, la situación de los datos del COVID, que por analizar un poco la situación con el personaje que venga cada día. Desde el Partido Socialista, a ti, Noemí Cruz, ¿qué te parecen los datos que estamos teniendo últimamente en la provincia de Almería, en el que parece que ya esa cuarta ola no ha sido tan fuerte como se esperaba, esa tercera ola que tuvimos? Se mantienen hoy 81 positivos más, 2 fallecidos, 21 hospitalizados, la tasa Almería capital 332,8 por cada 100.000 habitantes, la de Almería un poco menos, 190 y tantos. ¿Qué te parece esta situación? Bueno, yo creo que mientras que haya personas pasándolo mal y sufriendo por esta pandemia, los datos siempre serán negativos y serán tristes y dolorosos para todos. Pero evidentemente que tengamos un número inferior a todos los que hemos tenido durante este año 2021 es una buena noticia y por tanto creemos que no hay ahora mismo razones que justifiquen que estemos en la situación en la que tenemos la sanidad pública, por ejemplo. Es decir, si están bajando los contagios y el motivo para cerrar los centros de salud, que a la vez es incoherente, absolutamente incoherente, es que había muchos contagios y para preservar esos entornos sanitarios no tiene sentido que los centros de salud estén cerrados. Si hay pocos contagios, porque hay pocos, abrámoslo y avancemos hacia esa normalidad. Y cuando había muchos, y cuando estamos todavía, que no sabemos cuál va a ser la evolución de la pandemia en las próximas semanas, en los próximos meses, lo normal en mitad de una pandemia es que la sanidad esté con las puertas de par en par para atender a los ciudadanos, a quien tiene un problema, quien va a los centros de salud, quien va y se acerca a la sanidad pública, no se acerca porque esté buscando un momento de ocio, se acerca porque tiene una necesidad que le hace que necesite que sea atendido, que lo vea el médico, que lo atienda y que le cure. Y yo creo que tanto cuando había más como cuando hay menos, no tiene sentido que estén los centros de salud cerrados como están ahora mismo. Has comentado el tema de la situación de la sanidad, ahora que estamos en más o menos en esta situación de bajada, incluso esa meseta, como se suele decir, una meseta descendente de los casos de COVID. Se ha reclamado mucho por parte de la Junta de Andalucía, por parte de los dirigentes del Partido Popular, más vacunas al Gobierno Central para que cuantas más vacunas tengamos, mejor, porque se pueden tener todos los campos de fútbol, todos los pabellones abiertos, pero si falta la materia prima, es fundamental. Pero desde el Partido Socialista habéis calificado como nefasta la gestión sanitaria que se ha llevado en la provincia de Almería. ¿Por qué esa calificación? Mira, con respecto a las vacunas están llegando todas las semanas de forma puntual un número importantísimo de vacunas cada vez mayor que está garantizando que la vacunación se puede hacer a un ritmo mucho más elevado. Andalucía es la comunidad autónoma que más vacunas recibe por parte del Gobierno de España y además no entendemos por qué en Andalucía somos tan conservadores, por qué guardamos tantas vacunas en la nevera, por qué tiene el Gobierno andaluz tantas vacunas en la nevera. Cada lunes le preguntamos y cada lunes nos sorprende que tengan una cantidad elevadísima de vacunas que no responden a las segundas dosis de las que están por poner, ni mucho menos, sino que es mucho más superior a lo que coherentemente con las segundas dosis que están a la previsión de ponerse se necesitan. Entonces, no entendemos esa actitud de confrontación, yo creo, gratuita con el Gobierno de España, cuando es la comunidad que más vacunas está recibiendo, que los ciudadanos lo están viendo, que la vacunación está llegando a Andalucía y también lo están viendo ellos. Y luego, si no son capaces ni siquiera de poner el 100% de las que llegan, ¿cómo pueden estar pidiendo más? Evidentemente, la vacunación la queremos ágil, rápida y también la queremos humana. Ha hecho referencia a los pabellones y demás. Creo que la vacunación debe ser humana. No hemos encontrado en este momento tan duro de pandemia a las personas mayores que viven en las zonas rurales teniendo que desplazarse hasta 30 kilómetros,
No es justo que las personas que no tienen medios no puedan acceder a esa vacuna y las personas que sí tienen, sí accedan en su centro de salud. Creemos que la vacunación se tiene que hacer en los centros de salud de referencia de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los almerienses en este caso, y creemos que la vacunación tiene que ser humana, que se desplacen a las casas de aquellas personas que nos hemos encontrado también situaciones que hemos trabajado en el Parlamento de Andalucía y que nos han llegado denuncias de personas que están encamadas, que llevan 3 años encamadas y que han tenido que sacarlas con una grúa por la ventana para llevarlas a 30 kilómetros de su casa a poder vacunarse. Creemos que es una absoluta barbaridad, que la vacunación debe ser ágil, debe ser rápida, debe ser humana y debe contar con una previsión mínima y con un plan de vacunación que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía. Creo que el deshumanizar la vacunación no es positivo para la ciudadanía, provoca situaciones de riesgo, cola, espera y demás, que son situaciones de riesgo, porque no nos olvidemos que se ha priorizado a las personas, a esos grupos de riesgo por edad o por sus circunstancias de salud, y lo agolpamos en los pabellones, lo agolpamos a las puertas de los centros de salud de la cabecera de comarca. Creemos que fundamentalmente hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien, hay que tener una actitud de colaboración, de acuerdo y no de confrontación con quien precisamente está mirando a Andalucía como Andalucía necesita que la miren desde el Gobierno de España, y es mandando las vacunas, las dosis que necesitamos y mandando más que a ninguna otra comunidad autónoma. Yo creo que eso es de agradecer, de valorar, y que lo mínimo que debería hacer el Gobierno andaluz es poner las vacunas que llegan, no guardarlas en la nevera y no utilizarlas para hacer otras cosas que nada tienen que ver con preservar la salud de los andaluces. Nefasta gestión sanitaria, ¿por qué? Nefasta gestión sanitaria porque con el materno infantil en marcha, con la Casa del Mar en marcha, con el PECTAC que se ha anunciado, que ahora hablaremos también del PECTAC. ¿A qué se debe esa en mitad crítica? De una pandemia hemos tenido la salud en riesgo y los centros de salud donde nos tienen que cuidar cerrados, a cal y canto. A cal y canto. Hemos intentado ir al médico, hemos intentado que nos vea nuestro médico de cabecera y ha sido imposible. Ha sido imposible porque los teléfonos estaban saturados, las líneas de teléfono, porque no había citas, nos daban las citas para 15 días después, en el mejor de los casos, y telefónicas. Los centros de salud eran un espacio imposible para los ciudadanos que se encontraban en riesgo o que tenían cualquier problema de salud, cualquier dificultad, por la que necesitaban que los viera el médico. Primer lugar, centros de salud cerrados. En segundo lugar, hemos perdido en la provincia de Almería, en la ciudad de Almería, hemos perdido el Hospital de la Cruz Roja en plena pandemia, en uno de los picos más altos de la pandemia en nuestra tierra. Es muy grave. No hemos escuchado ni una sola palabra del alcalde de Almería criticando o defendiendo a su ciudad, criticando ese cierre y defendiendo a su ciudad y a sus ciudadanos, a los almerienses. No nos olvidemos que Almería jamás va a renunciar a nada que haya conseguido, y en una cuestión tan importante como la salud, como la infraestructura sanitaria, muchísimo menos. Almería, los almerienses, siempre optamos a mejorar nuestra infraestructura, a mejorar nuestra sanidad pública y jamás a renunciar a espacios tan importantes, con un cometido tan importante y tan sensible como el que estaba teniendo, se estaba produciendo en la Cruz Roja en Almería. Una gestión nefasta, claro que sí, hemos perdido infraestructura que teníamos, hemos tenido centros de salud cerrados, hemos perdido proyectos que estaban en marcha, como el edificio de consulta externa de Torrecárdenas, que estaba ya licitado cuando el gobierno socialista de Susana Díaz salió del gobierno en 2018 y que estaba previsto que se ejecutara en el 2019, y el gobierno andaluz de Juanma Moreno, el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, lo que hizo fue romper ese contrato y hasta hoy nada hemos sabido. Nos dicen que para 2024, en 2021 ya debería estar en marcha ese edificio de consulta externa si hubiese seguido los plazos por los cuales se licitaron por el gobierno socialista de Susana Díaz. Además, hemos comprobado como en la provincia de Almería ese PECTAC, que también debería haber sido una realidad en 2019, que se quedó todo preparado para ello, ahora nos dicen 2022, en el mejor de los casos.
pues ya son 3 años más de los que deberían haber sido. 3 años en los que cada uno de esos años 1000 almerienses se tienen que desplazar hasta Granada para comprobar cuál es el estado, la evolución de su enfermedad. Estamos hablando de enfermos, el PECTAC, lo que analiza es la evolución de la enfermedad a pacientes oncológicos, a personas que están sufriendo un cáncer, tienen que desplazarse hasta Granada cuando podrían tenerlo aquí desde hace ya 2 años. Llevamos 2 años de retraso y aún nos anuncian que 1 año más, al menos, vamos a tener que esperar para tener eso en Almería. Yo creo que es necesario que empecemos a mirar a Almería con otros ojos, que el gobierno andaluz mire a Almería como la ciudad que necesita de los recursos, que no solamente los que nos están quitando, sino también a los que aspirábamos. Ese hospital de Roqueta de Mar, ¿qué ha pasado con ese hospital de Roqueta? Ya no estamos yendo a 2024. Es asombroso. Lo que era una urgencia y lo que nos dejamos trabajado se ha ido a la basura. Se le han metido años de por medio, retraso. En algunos casos se ha dejado de hablar de esa infraestructura. Creemos que no es de recibo para la sanidad y además teniendo en cuenta, como decía antes, que estamos en mitad de una pandemia, cuando más necesaria, por encima de todo, lo que más necesitamos en una pandemia es que nos preserven nuestras posibilidades de atendernos en la sanidad pública, que es la que nos mira a todos por igual. Esa sanidad pública que es la que nos va a curar si nos encontramos en una situación de riesgo para nuestra salud. Y es precisamente donde más palos hemos recibido, en la sanidad pública. En cuanto al tema del materno infantil, se ha puesto en marcha, se ha anunciado por parte del gobierno de Juanma Moreno el aumento de personal, se ha puesto en marcha la Casa del Mar. Tantas críticas, claro, el Partido Popular siempre dice lo mismo, después de 37, 38 años que habéis estado gobernando, ahora venís con las críticas cuando decíais que el hospital ese de referencia de consultas externas, claro, se ha ido todo colocando poco a poco en la situación de que conforme vaya avanzando, sí, y más con la pandemia que es la que nos encontramos. El tema del hospital de la Cruz Roja, el propio delegado lo decía, es que se ha quitado para meterse, colocarse en la zona del hospital materno infantil. Luego tampoco se ha perdido absolutamente nada. Ante todo eso, ¿qué se puede decir del Partido Socialista? Me alegro que me haya vuelto a retomar lo del materno porque se me había quedado en el tintero, lo había olvidado. El materno infantil, yo creo que nadie que nos esté escuchando y viendo tiene ninguna duda de quién lo construyó. Es decir, es verdad que lo han inaugurado ellos, pero nadie tiene ninguna duda de que ese hospital lo proyectó, ejecutó y construyó en el 99% un gobierno socialista. Pero viene con retraso también, ¿no? Evidentemente viene con retraso. Viene con mucho retraso que tenía que estar hecho. Evidentemente, pero que lo hizo, que no es una cuestión, no es un papel que nadie ha visto, es un edificio tan grande y del que nos sentimos tan orgullosos los almerienses, que todos cuando hemos pasado por allí con nuestro coche lo hemos visto durante estos años atrás y evidentemente se ha puesto en marcha. La Casa del Mar le pasa igual, es otro proyecto que viene de atrás. De hecho, son los 2 únicos proyectos que se han sacado en esta legislatura de PP y Ciudadanos en Almería. No hay ningún otro proyecto que los 2 que se quedaron en marcha. De hecho, podrían ser muchos más porque, como decía antes, el proyecto de ese edificio de consulta externa no es que no se haya ralentizado, no, es que estaba licitado y rompen ese contrato y ya no se ha vuelto a licitar más. Es decir, no solamente es que no hayan hecho nada nuevo, sino que han terminado lo que ya estaba casi terminado y no han hecho lo que estaba proyectado. Almería ha tenido un parón. De hecho, lo hemos presentado por la vía de enmienda en los presupuestos de la Junta de Andalucía y han votado en contra, con lo cual es la verdad lamentable. También hemos presentado por la vía de enmienda a los presupuestos de este año que se aumentara el personal del materno infantil y rechazaron también esa enmienda. O sea que Juanma Moreno puede anunciar todo lo que quiera porque contra el bombo y platillo de este gobierno no hay nada que lo pare, porque es lo único que hacen. Autobombo, propaganda, pero realidades estamos viendo muy poquitas por no decir ninguna, y las que vemos son realmente lamentables, que es el cierre del Hospital de la Cruz Roja, en el que me quiero detener. Sí. El Hospital de la Cruz Roja, quien haya tenido un familiar, quien haya pasado por allí, lamentablemente por las personas que van allí, son personas en una circunstancia, en un momento muy delicado y muy sensible para su vida y para la de sus familiares que le acompañan. El personal, el espacio, los equipos, el tratamiento,
el Hospital de la Cruz Roja hacía una labor inmensa, sensible, de calidad, una labor que es difícil que se pueda llevar a cabo en las mismas circunstancias en ningún otro sitio. Pero es más, cuando el materno infantil se proyectó por el gobierno socialista, se puso en marcha por el gobierno socialista, jamás se ponía encima de la mesa un cambio de infraestructura. El materno infantil no venía a cambiar la Cruz Roja por el materno, no venía a sustituir a otra infraestructura, venía a ampliar las infraestructuras que teníamos en la provincia de Almería y sobre todo en la ciudad de Almería, que están en nuestra ciudad. Y lo que ha terminado siendo lo que era un aumento de infraestructura y de servicios públicos para nuestra sanidad pública, ha terminado siendo un trueque. Han cambiado la Cruz Roja por el materno, una infraestructura de nueva construcción, pero al final los mismos servicios, las mismas plantillas que teníamos, que no han aumentado y que se están viendo, por cierto, agotadas, porque necesitan esos refuerzos, necesitan que la pandemia no sea solamente el anuncio de las olas que vienen, de las cifras que vienen, sino que la pandemia y estas cifras vayan acompañadas de refuerzo de la sanidad pública, porque los sanitarios han estado desde el primer día al frente y ya llevamos un año y unos meses y los cuerpos también necesitan tener un respiro, están agotados. Nuestros sanitarios están agotados, lo han dado todo, mientras que el gobierno andaluz, en lugar de reforzar esa sanidad pública, se ha dedicado a hacer autobombo, a confrontar con otros gobiernos, como el gobierno de España, y a cerrarnos infraestructuras que eran necesarias, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo. Dejamos salud, nos marchamos a educación. Habéis exigido al consejero Imbroda que mantenga el transporte escolar justamente al Colegio Torremar, que se encuentra aquí al lado de las instalaciones de Interalmería, y que no lo suprima. ¿Qué ha pasado con esa situación? El Colegio Torremar, los padres que necesitan ese servicio de autobús están viviendo una situación que es, la verdad, no solamente lamentable, sino que parece mentira, parece una broma, una mala pesadilla. Esos padres que tienen a los niños en el servicio de transporte escolar y que incorporan a un niño en los ciclos inferiores, es decir, tienen un niño, por ejemplo, en primero de primaria, incorporan a otro niño en infantil en 3 años y a un niño lo tienen que llevar a la parada del autobús y al otro a la puerta del colegio a la misma hora, además, a la misma hora y viendo que el autobús circula con muchas plazas libres. Pero educación no les permite que suban a los 2 niños, aun yendo el autobús con plazas libres al colegio. Es una absoluta barbaridad. En primer lugar, porque creemos que ese servicio es necesario, que la ciudad de Almería no puede compararse las circunstancias del Colegio Torremar en la zona que se encuentra, en la estructura que tiene también de transporte público, y no puede compararse como por ejemplo con un colegio en Los Ángeles, donde todos los niños viven a un paso del colegio, donde hay muchos centros educativos y demás. Primero, cuestionamos que se cierre, que se suprima ese transporte, creemos que se debe mantener, pero en segundo lugar es que es una cuestión de eficiencia, si no quieres de sensibilidad, que lo debe ser y que lo es una cuestión de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Un dinero que te está costando un autobús que está yendo todos los días y que está parando en esa parada y sube a la mitad de los niños y a la otra mitad los deja en la parada para que los padres tengan que subirlo en el coche y continuar hasta la puerta del colegio, con el colapso que conlleva también de vehículos que es innecesario que estén en la puerta del colegio parados. ¿Qué dice desde Educación? ¿Qué se dice para esta Pues desde Educación no responden, no le han respondido creo, si no me equivoco, que cuando hicimos la pregunta en el Parlamento se dieron mucha prisa cuando registramos la pregunta en el Parlamento para responderle y ponerle por delante una reunión que, por supuesto, no es con el delegado, porque aquí ningún político da la cara, es una decisión absolutamente política y ningún político da la cara, le dejan de responder. Tenemos casos, incluso, y ahí tengo las cartas, de una de las madres que llamando, escribiendo, pidiendo que le apoyaran su situación en Sevilla, le llegan a contestar desde la consejería que sí, que de forma extraordinaria ese niño, ese hermano pequeño, pueda usar el transporte escolar. Esa madre al día siguiente sube al niño al autobús con ese papel y cuando llega al colegio la llaman y le dicen que ese niño no se puede volver a subir al autobús. Esa madre no ha podido volver a subir al niño al autobús. Es contradictorio, Sevilla con Almería se contradice, la consejería con la delegación, nadie les da la cara, nadie les responde y para una respuesta que tienen por escrito no la cumplen tampoco.
Noemí, el pasado 29 de abril lamentabais la cerrazón del gobierno andaluz, decías, tras comprobar que se empezara en el cierre del albergue juvenil. Ese mismo día 29 de abril, la Junta de Andalucía te contesta al Partido Socialista. Interjoven reubicará a los empleados a partir del próximo lunes 3 de mayo, a partir de ayer, en el centro de Aguadulce. Mira, lo que ha pasado con el albergue juvenil ha sido, la verdad, de un desgobierno impresionante. Esos trabajadores se enteran, como de hoy para mañana, que se cambia el uso del albergue juvenil, que va a formar parte de otra cuestión que no tiene nada que ver con el ocio ni el turismo juvenil, y que ellos no saben lo que va a pasar con ellos. De un día para otro, personas, familias, además casi todas de una cierta edad, con problemas familiares, como cualquier persona que nos esté viendo, que con 50 años le dicen que tiene que dejar su vida en Almería y que mañana tiene que estar atendiendo sus obligaciones laborales en Sevilla, en Málaga o donde sea. Se han tirado una semana pidiendo que se les escuchara, se han tirado 10 días pidiendo que se les diera respuesta de qué iba a pasar con ellos. Registramos una pregunta en el pasado pleno, en el Parlamento andaluz, y aprovechamos para pedirle a la consejera, el Grupo Socialista, nuestra portavoz de la Comisión de Empleo, Noelia Ruiz, y una servidora, pedirle a la consejera que atendiera a esos trabajadores que habían venido al Parlamento para intentar que alguien les escuchara, que hasta ese momento nadie se había ni comunicado con ellos para escucharlos, ni siquiera había respondido a sus dudas ni a sus preguntas de qué iba a pasar con su vida. La consejera conseguimos que se reuniera con ellos y fruto de esa reunión ellos consiguen trasladarle a la consejera cuál es la situación, cuál es su preocupación, y ella se compromete con ellos a que a partir del lunes siguiente, que ha sido este lunes, empezarán a trabajar en el albergue. Creo que esa es la política que tenemos que hacer. La oposición puede conseguir cosas y en este caso me siento tremendamente orgullosa de haber formado parte de la solución, que no es la solución definitiva, pero sí da un pequeño margen para que se encuentre otra solución. Es decir, ahora mismo, ¿qué se ha conseguido? Y es que esos trabajadores no se tengan que desplazar como estaba previsto ya, uno a Málaga, otro a Sevilla, otro a otra provincia. Esos trabajadores están dentro de su provincia, en el albergue, en el campamento juvenil de Aguadulce, y ahora tenemos que trabajar en la segunda parte, que es el fondo de la cuestión, y es que Almería no pierda un albergue juvenil. Almería tiene infraestructura de primer orden, equipada y a disposición para que la Junta de Andalucía la utilice para alojar a esas personas inmigrantes que están de forma provisional, que tienen que estar aisladas. Tiene espacio donde hacerlo, no tiene por qué ser en el albergue. Tiene la Cruz Roja, que precisamente la Junta de Andalucía ha cerrado y la puede utilizar para meter a esas personas que están aisladas por positivos o por ser sospechosos de poder ser positivos por el COVID. ¿Dónde mejor que en un hospital? ¿Dónde mejor van a estar atendidos? Desde luego en un albergue no van a estar mejor que en un hospital, si se trata de una cuestión por circunstancias de la pandemia. Lo primero, que no hay motivos que justifiquen que esa previsión de que van a llegar esa cantidad de personas y que se va a necesitar algo tan grande como el albergue. Primero, que no hay previsión, y segundo, que si hubiera previsión de que fuera necesario, llévatelo a la Cruz Roja, llévatelo a la residencia de tiempo libre Aguadulce, o llévatelo al campamento Juan de Austria en Aguadulce, que está cerrado. Tiene espacio, pero no se ha preferido, se ha decidido desmantelar otro servicio que teníamos, otra infraestructura que teníamos en la ciudad de Almería, que es el albergue juvenil, y desde luego hemos parado el desplazamiento de esos trabajadores por sus derechos como trabajadores, pero no nos olvidamos de la cuestión de fondo, la importante, que es que no volvamos a perder otra infraestructura, como no ha pasado con el Centro de Actividades Náuticas, como no ha pasado con la Cruz Roja, como no ha pasado, como parece que no está pasando, con el albergue juvenil o con el Centro de Consulta Externa. Y ante todo esto es alarmante que el alcalde de Almería no haya abierto la boca. El alcalde de Almería, ¿a quién representa? ¿Qué intereses defiende? Es, la verdad, alarmante que haya dejado que sus propios compañeros, el gobierno de su partido, se lleve de su ciudad servicios e infraestructura y que nos cierre y nos desmantele algo de lo que llevamos años disfrutando y de que lleva dando años un servicio a nuestra ciudadanía y a nuestros visitantes.
Noemí, la última, simplemente, en el Partido Socialista, esa petición de la parte de la local en Almería de pedir un adelanto de las primarias lo antes posible para buscar candidatos para las próximas elecciones, cuando las haya, aunque desde la Junta de Andalucía han dicho que van a aguantar los 2 próximos años. Sí, bueno, es que hoy mismo leíamos al consejero de Hacienda que las elecciones no se iban a adelantar, que de hecho estaban ya planeando ese nuevo presupuesto, que iban a empezar a negociarlo, a trabajarlo en junio, con lo cual ellos están hacia adelante. Lo del adelanto electoral es como algo que no se vislumbra, por tanto, pues en enero el Comité Federal de nuestro partido en España se decidió un periodo de una serie de fechas y que marcaban cuáles iban a ser los calendarios para estas elecciones primarias y demás, y yo respeto las decisiones de mi partido, que dijo que serían a finales de año. Por tanto, si no hay adelanto electoral, nos dice el gobierno andaluz que no hay adelanto electoral, porque además Juanma Moreno sabe que adelantar las elecciones le situaría en la tesitura de poner a los andaluces a decidir si quiere un gobierno del Partido Socialista o si quiere un gobierno, como en Madrid, del Partido Popular con la ultraderecha, pues yo creo que Juanma Moreno no va a adelantar las elecciones y, por tanto, nuestro calendario, pues el que ha marcado el Comité Federal, el que ha marcado la Ejecutiva Federal, y respetando las decisiones de los órganos que nos representan. Noemí Cruz, parlamentaria del Partido Socialista por la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, cuando vosotros queráis. Muchas gracias y buenas noches, Noemí. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todo lo más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.